Entonces, el tema que vamos a trabajar en esta noche sobre liderazgo, lo he tomado en cuenta el libro de Nehemías, ¿no? Y Nehemías, obviamente, es un libro muy precioso, ¿no? Gracias. Y antes de trabajar con Nehemías, creo que es necesario plantear algunos problemas que tenemos o estamos pasando como iglesia. ¿Correcto? Seguimos, ¿no? Y el tema general que están trabajando es sobre la misión integral, ¿no? Y la misión integral para mí, bueno, a ver, ¿qué más? Perfecto, esto es lo que vamos a trabajar. Hay una introducción por ahí. Lo que no tengo aquí es el más o menos, ¿ya? Tendría que haber, sí, algo por ahí. Perfecto, ya. Pero seguimos un poco más. Listo. Más o menos es el contenido que vamos a tener, los 4 puntos. Uno de Nehemías hay una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la oración y nuestras emociones, luego trabajaremos sobre la organización. El tercer punto será sobre la oposición, no todo es bonito, ¿no es cierto? Siempre hay personas que se van a oponer a nuestro liderazgo. Luego de cómo debemos ejercer el liderazgo. Finalmente vamos a trabajar sobre nuestro corazón, ese corazón solidario, para ver las cosas diferentes y al final tendremos una pequeña conclusión. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora seguimos. Esa es la idea, ¿correcto? Entonces ahí tienen la primera idea sobre misión integral. Ustedes ven una palabrita, hay un acróstico. ¿Qué dice? Pesca, ¿no? Los que me han escuchado a mí, yo hablo mucho sobre eso, sobre pesca. ¿Qué es pesca? La P de predicación, la E de educación, ¿ya? O de enseñanza, la S de servicio, la C de comunión y la A de adoración. ¿Correcto? En nuestra labor de la misión integral no solamente es un asunto de acción social, sino es un asunto de todas las áreas que como cristianos debemos ejercer. ¿Correcto? Lo primero entonces es la evangelización. ¿Para qué nos ha llamado el Señor aquí? ¿Para qué estamos convocados? ¿Para evangelizar? ¿Amén o no? La iglesia crece cuando la iglesia evangeliza. ¿Amén? Y la tarea de la evangelización es una tarea ¿de quién? ¿De los pastores, de los líderes? ¿O una tarea de todos? De todos nosotros. ¿Correcto? Entonces, si queremos crecer en la fe, si queremos, conocer más del Señor, tenemos que empezar a evangelizar. Y claro, los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian. Ahora la evangelización requiere otros, ¿no? Otros contenidos de la manera como vamos a comunicar. Creo que hay muchos espacios, ¿no? que tenemos para comunicar. Las redes sociales, por ejemplo. Los jóvenes están recontra metidos en las redes. ¿Qué hacemos en las redes? Habría que tener espacios para empezar a comunicar la verdad del Señor. ¿Correcto? Entonces, y así, yo creo que eso no reemplaza a la importancia de evangelizar uno a uno, cara a cara. Así que parte de la misión de la iglesia es que tenemos que evangelizar. ¿Amén? Si quieres crecer en la fe, empieza a compartir tu fe. ¿Correcto? Crecer en la fe implica compartir la fe. ¿Ya? ¿Con quiénes vamos a empezar? En la casa, en los vecinos, con los amigos, compañeros de trabajo. Es decir, siempre habrá oportunidades para compartir la fe. Lo segundo que ahí nos invita en cuanto a misión integral es la enseñanza. Es decir, como dice Mateo, dice, id y haced discípulos. ¿Correcto? El discipulado tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza en realidad? La enseñanza tiene que ver con un nuevo estilo de vida, ¿correcto? Ese estilo de vida, esa manera de vivir, tiene que parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, ese estilo de vida tiene que ver con un cambio de nuestra manera de pensar. Si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir.
¿Perfecto? Entonces la enseñanza no solo es transmisión de conocimiento, sino es estilo de cómo se vive como cristianos. ¿Correcto? ¿Ya? Enseñar significa cómo ayudar a una persona a seguir a Jesús. Muy bien. El tercer elemento es la S. ¿De qué? ¿Qué les dije? De servicio, ¿no? Ya ustedes han escuchado, me imagino, muchos temas sobre esto. Dice, por ejemplo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es que el servicio es esencial en la experiencia cristiana, ¿ya? Y el servicio tiene que ver con esas dimensiones del ser humano que tiene que ver con su, digamos, necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, etc. Pero básicamente tiene que ir con las necesidades físicas, servir. ¿Correcto? Hay gente necesitada, hay gente que es pobre, al cual tenemos que acercarnos y apoyar y ayudar. ¿Amén? Entonces, en la iglesia donde nosotros estemos, en el templo donde nos congregamos, alrededor del templo, de seguro que hay familias que tienen muchas necesidades. Y la iglesia no puede ser indiferente a eso. ¿Correcto? Jesús vino para servir. Y ese servicio aún tuvo que ver con dar toda su vida. ¿Ya? El servicio es una dimensión muy linda del Evangelio y quizás es parte de lo que llaman la misión integral. ¿Ya? Si hay, por ejemplo, en el barrio hay un problema de, ahora que tanto se habla, ¿no?, de inseguridad ciudadana, ¿hay problema en Arequipa sobre eso o no, más o menos? ¿Qué hace la iglesia? Y anima al barrio para que no sea tan inseguro. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿O eso es un problema de las autoridades? ¿Se dan cuenta? La iglesia tiene que empezar a pensar de esa manera, ¿correcto? Y cómo desde la iglesia podemos apoyar esto. Yo recuerdo en Trujillo, los hermanos entraron a la iglesia, al templo, y estaban reunidos. Y de repente ingresaron 5 personas y cerraron la puerta principal, ¿correcto? Y los asaltaron a todos, uno por uno. Eran 5 y armados. ¿Qué iban a hacer? Y entregar celular, entregar todo lo que tenían. Bueno, la Biblia no iba a entregar porque no les interesaba. ¿Correcto? Y se fueron con todo. Así que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Hay que ver cómo nos organizamos. ¿Correcto? Entonces hay que ver cómo vamos a trabajar esos elementos. Pero son temas que están a nuestro alrededor. Y los temas que están a nuestro alrededor tienen que ser respondidas, claro, con un pensamiento, pero también con propuestas de acción para ver qué hacemos. ¿Ya? Muy bien, así que el servicio es otra línea muy linda. Cuando yo pastoreaba la Iglesia Evangélica Peruana de Cusco, su programa o el plan de trabajo eran estas líneas. Había un programa de evangelización, un programa de enseñanza, un programa de servicio, un programa de comunión y un programa de adoración, de modo que toda la iglesia tenía que ver en qué áreas tendría que desarrollar. Entonces, de modo que tienen una visión integral de lo que es la misión de la iglesia. La comunión es importante. ¿Qué dicen? ¿Hay problemas en la iglesia o no hay problemas? Si no hay problemas, son angelitos, pero si hay problemas, somos seres humanos, ¿correcto? Con los santos en el cielo, esa es la gloria. Con los santos en la tierra es otra la historia, ¿correcto? Pero los problemas, ¿para qué están? ¿Para criticar? ¿Para señalar? ¿Para qué están los problemas? Para resolver, ¿correcto? ¿Y cómo se resuelve? Siendo amigos. Es decir, lo que tenemos que cuidar en la iglesia es la armonía entre los unos y los otros. Entonces, en esa armonía tiene que ver mucho el perdón. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Somos perfectos? No. Si no somos perfectos, cometemos muchos errores. Entonces, para avanzar, nos tienen que perdonar y tenemos que pedir perdón, ¿no? Entonces, siempre digo, santo no es aquel que no peca. ¿Ustedes pecan o no pecan ustedes? ¿Sí? ¿En serio pecan? ¿Y qué hacen aquí, pues? ¿Qué hacemos con el pecado? Me imagino que se han arrepentido.
Santo no es aquel que no peca, sino que cuando peca, pide perdón, se arrepiente y cambia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué insistimos en lo mismo? A veces el orgullo nos gana, pues, ¿no? A veces el orgullo nos gana. Por eso que la amistad y el compañerismo es fundamental para crecer. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Ya no os llamaré siervos, sino, ¿qué les iba a llamar? ¿Cómo? Amigos. Amigos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mi amigo Abraham. ¿Se imaginan si Dios les dice a ustedes, mi amigo, mi pata, mi chochera? No, en realidad esa es la dimensión, o sea, nuevamente, la comunión en la misión de la iglesia es fundamental, porque entre otras cosas, la iglesia es una familia, ¿correcto? Y no nos vamos a la iglesia porque hay problemas, porque entre otras cosas es porque tenemos amigos. Hagan amistades. ¿Cómo se construye la amistad? ¿Cómo se construye? Conociéndonos. ¿Cómo se conocen? Conversando. Yo siempre digo, en el templo, caras vemos, corazón no sabemos. Por eso que hay que vivir fuera del templo. Y la mejor manera para conocer a una persona es ir a la casa. ¿Amén o no? Aquí está mi hermana Clotilde, ¿no? Y yo quiero volver a su casa porque siempre me invita ahí con un desayunito. Lindo, Clotilde, pero esa experiencia de servir, ¿no? Esa experiencia de compartir, hermanos. Vivan la iglesia, como dice Hechos, en el templo y en las casas. No, la iglesia es linda, la iglesia es bonita, ¿ya? Y finalmente, el último término es sobre la adoración. Es decir, el cristiano camina de rodillas, ¿ya? Porque todo tiene que hacerlo con la dirección del Señor. Amén. Ahora, como iglesia no oramos mucho, somos muy perezosos orando. ¿Ayunamos más o menos? Sí, más o menos. ¿2 días de ayuno? Sí. ¿Una semanita de ayuno así? ¿Pero cómo? ¿Qué iglesia es esta? Pero los hermanos pentecostales, qué bravos para orar. Ellos ayunan 1, 2, 3, hasta una semana. Pero claro, también, ¿quién está adelante? También está el pastor, pues, ¿no? Porque qué lindo es decir, hermanos, ayunen y yo. Entonces el liderazgo tiene que enseñar. El liderazgo tiene que enseñar a evangelizar. El liderazgo tiene que enseñar a enseñar. El liderazgo tiene que servir. Pues tienen que enseñar a servir. El liderazgo tiene que enseñar a ser amigos. Y el liderazgo tiene que enseñar a orar. ¿Ya? Muchos de esos elementos seguramente vamos a ver con el texto de Nehemías. Muy bien, el otro elemento que me parece muy importante, ustedes lo tienen ahí, ¿no? Que es sobre la importancia de una ortodoxia y ortopraxia y ortopatía. ¿Está ahí? ¿Así? Esos términos. Ortodoxia significa una sana doctrina, es decir, tenemos que evaluar lo que pensamos y creemos conforme a la palabra del Señor. No decimos cualquier cosa. Lo que decimos tiene que acercarse a lo que dice la Biblia. Esa es una sana ortodoxia. ¿Correcto? Un buen pensamiento, una sana doctrina. Pero los pensamientos tienen que ir acompañada con una sana emoción, y eso vamos a ver con Nehemías, ¿no? Las emociones de Nehemías frente a la realidad. Entonces, la ortopatía tiene que ver con las emociones. Pero el pensamiento y las emociones se traducen en acciones, ¿correcto? Es decir, tenemos que demostrar en la práctica lo que nosotros pensamos y sentimos, ¿correcto? Es decir, lo que pensamos y sentimos se traduce en la práctica, ¿correcto? De alguna manera, para conocer a los hermanos, para conocer a las hermanas, hay que escucharlos, cómo piensan, cómo están emocionados, pero sobre todo hay que mirar qué es lo que están haciendo. Ahí es la manera de evaluar realmente cuánto de la fe, cuánto del Señor se está traduciendo en acciones concretas en nuestra vida. Pero las acciones tienen que ver, como decimos aquí, una sana práctica. Una práctica que responda y adore a nuestro Señor. Muy bien. Entonces, hay eso. Y finalmente creo que los desafíos. Esos desafíos a mí me parece muy, muy importante. Y es que
tenemos que incrementar la influencia en nuestra sociedad. Yo creo que el desafío de la iglesia es que también la gente que no es creyente nos empiece a ver, nos empiece a escuchar. Tenemos que empezar a influir, ¿ya? Y eso es parte de la palabra, porque dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo. ¿Eso tiene que ver con qué? Con influir, ¿correcto? Y vamos a influir en la medida en cómo la iglesia va saliendo afuera. A ver, siempre hago la preguntita, ¿cuántos de ustedes van a la iglesia los domingos? Levanten la mano, a ver, ¿cuántos son verdaderos cristianos? Muy bien, bajen la mano. Correcto, pero la pregunta está mal hecha, ¿no es cierto? Los que ya saben lo que... Porque nosotros no vamos a la iglesia. ¿A dónde vamos? Al templo. Y en el templo, ¿quiénes se reúnen? La iglesia. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. Entonces, la iglesia está reunida en el templo. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero la iglesia, cuando está fuera del templo, ¿en dónde está? ¿Dónde está la iglesia fuera del templo? En su trabajo, en los estudios, en la casa. Y ahí hay que seguir haciendo la tarea de adorar a nuestro Señor. Lo que sucede con la iglesia, y por eso no influimos, porque muchas de las actividades que hace la iglesia, ¿dónde lo hace? En el templo. Por eso no influimos, por eso la gente de afuera está feliz, ¿no? Porque no incomodamos, porque aquí estamos bien contentos, un pueblo pequeño muy feliz, ¿no es cierto? Pero si queremos incomodar, tenemos que ser iglesia fuera del templo. Por eso dice, en el templo y en las casas. Amén, hermanos. ¿Ya? Esa es la manera en cómo vamos a empezar a incrementar nuestra influencia en la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto? Vamos a evangelizar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a servir, ¿correcto? Vamos a enseñar a la gente la buena nueva. Vamos a enseñar a la gente, ¿no es cierto?, a ser amigos. Hay tanta tarea que podemos hacer fuera del templo. Amén. Es más, si nosotros, creo que algún tiempo aquí en la IEP se ha también dado fuerza a los grupos celulares en las casas. Y el crecimiento de la iglesia se da justamente también por esas actividades. No todo lo hacen en el templo. Por ejemplo, las iglesias que más crecen son iglesias que han establecido muy bien su dinámica de grupos celulares. ¿Se han dado cuenta? Eso quiere decir fuera del templo. Si queremos ser una gran familia como iglesia, si queremos ser una gran familia, hagamos que las familias sean iglesia. ¿Amén? ¿Somos una gran iglesia? Amén. Pero también nuestra familia puede ser una iglesia. Por eso dice Pablo, saludos a la hermana de Cleofas que está, saludos a la iglesia que está en la casa de Cleofas. ¿Dónde hay una iglesia? En una casa. La pregunta es, si tú tienes una casa, ¿esa tu casa es una iglesia? Amén. Ahí se pueden reunir para orar, para leer la palabra, para animarse, para compartir problemas, llorar juntos. Ahí, abran la casa. Amén. Esa es la manera en cómo la iglesia va a ir creciendo. Lo otro que menciono ahí, que es muy importante trabajar con jóvenes y niños, ¿no? El liderazgo tiene que ir creciendo en esa medida. Hay dificultades que tenemos con eso. Las iglesias, en lugar de crecer, van decreciendo. Generalmente cuando no hay jóvenes ni niños, el tiempo que tiene la iglesia es muy pequeño. Aquí quizás no se nota mucho, pero en las iglesias de provincias, hay iglesias de la IEP que en lugar de crecer van disminuyendo, y quizá por muchas razones, ¿no? Uno es porque sus jóvenes que estaban ahí, ¿a dónde han venido? A la ciudad, y han abandonado el campo, y por eso que tenemos a veces templos un poco vacíos, ¿no? Yo asistí a un templo ahí en provincias y había una bulla tremenda, ¿no? ¡Wow! Hay bastantes personas ahí en el templo, ¿no? Y llegué al templo y eran dos nomás. Era el hermano y creo que era la esposa, una parejita. Y usaban un tremendo micrófono para toda la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar con niños y con jóvenes, si queremos que la iglesia pueda seguir avanzando, ¿ya? Y el otro elemento, ahí dice el asunto ético, ¿ya? Es otro aspecto que también tenemos que trabajar. Miren,
Una vez estaba alojado yo en un hotel, ¿no? Y cuando luego pedí la boleta, la factura, le dije, señor, quiero mi facturita, ¿no? Y el empleado me dice, ¿y por cuánto quiere que le haga la factura? ¿Cómo que por cuánto quiere? Lo que cuesta nomás, pues yo soy pastor evangélico. Igualito si es pastor, ¿cuánto quiere? O sea, ya ni pastor ya no pesa. Ya no pesa. Es que eso falta. Es decir, como iglesia tenemos que demostrar con nuestras acciones. Falta ética en todos los espacios. Y hay que visualizar. Miren, otro problema que hubo con el asunto ético era que en Piura la policía encontró una red de narcotraficantes en Piura, ¿correcto? Y siguieron la ruta para encontrar al jefe de esa red, que era un albanés, era el jefe de los narcotraficantes. Y llegan hasta Lima, y en Lima llegan a Surquillo, y en Surquillo el jefe de la mafia era un pastor de una iglesia evangélica. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Claro, la mejor manera para un narcotraficante es camuflarse como pastor. Y claro, el poli pasaba a la iglesia. ¿Quién se iba a imaginar que el pastor ahí era el jefe de la mafia? Ahora, la gran pregunta es, ¿y por qué los hermanos no se dieron cuenta? Es que el problema ético está arriba y también está abajo. Así que las dimensiones éticas es para todos nosotros. Creo que lo mejor que podemos hacer para nuestro país es vivir como cristianos. Es la mejor propuesta, ¿no? Que tiene que ver acompañado con ética. Muy bien. Entonces, estos son los elementos. ¿Qué más dice ahí? Sobre el asunto de Nehemías, ¿no? Ahí vamos a trabajar. ¿Qué dice del impacto de la realidad al corazón de Nehemías? Seguimos adelante. ¿Ya? Ahora, nosotros conocemos la historia de Nehemías, ¿no? Y en el capítulo 1 me parece un capítulo muy precioso de Nehemías, ¿no? Dice, en la presencia del Señor, ¿no? ¿Recuerdan algo de Nehemías del capítulo 1? ¿Sí? ¿Alguito? ¿No? ¿Quién era Nehemías? Era un copero del rey, ¿no? Digamos que era el guardia o el ministro de seguridad del rey, ¿no? Él tenía que ver y tenía que velar por el cuidado del rey, que no lo pudieran matar, ¿no? Y generalmente en esas épocas era muy práctico envenenar a los líderes. Por eso que el copero, antes de que el rey comiera, ¿qué hacía el copero? El copero tomaba para ver si eso estaba envenenado, ¿no? Entonces, quiere decir que era una persona de mucha confianza, ¿ya? Y ahí estaba Nehemías. Para ser copero de rey significa que su situación y su posición económica, su liderazgo estaba excelente, ahí en Susa, ¿no? Entonces llegan sus hermanos de Jerusalén, ¿no es cierto? Y cuando llegan, ¿qué hace Nehemías? Les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Y qué dicen los hermanos? Jerusalén está fatal, ¿no? Sus paredes destruidas y sus puertas quemadas. En otras palabras, Jerusalén está desprotegido. No hay un pueblo en el cual puedan acompañar, ¿ya? Y al escuchar esto, ¿qué hizo Nehemías cuando escuchó esta noticia? Fue muy lindo, ¿no? Ahí dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Es decir, ahí vemos cómo Nehemías es impactado por la realidad. Una vez que está orando, ahora no vamos a imaginar que la oración dura el tiempo que leemos, sino que me imagino que es una lucha constante que tiene Nehemías con el Señor, orando, ¿no es cierto?, para luego sacar una conclusión concreta, un pedido concreto que Dios va a hacer a Nehemías, y Nehemías va a pedirle al Señor, ¿correcto? Entonces el primer punto que vemos ahí es, ¿qué dice? Una buena información, ¿ya? Creo que la oración es muy rica cuanto mejor es la información que tenemos de la situación. Por ejemplo, si una persona te dice, hermano, quiero que ores por mí,
¿Qué le decimos? Amén, voy a orar por ti, mi hermano o mi hermana. ¿Les parece bien? Claro. Pero mejor sería si supieras en qué vamos a orar, ¿no? Pero a veces nosotros nos quedamos mucha generalidad, ¿no? Igual, vamos, hermanos, tenemos que orar por la iglesia. Sí, pero ¿qué aspectos de la iglesia tiene que estar dentro de nuestra oración? Eso significa que la oración se enriquece de la información que tenemos, ¿correcto? Y Nehemías, para orar, se informó de cómo estaba su pueblo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer por nuestro país? Para eso tenemos que informarnos, ¿no? Ya no sé qué va a pasar con nuestro país, pero cada uno que cuando vemos las noticias hay un descrédito total por nuestro liderazgo, ¿no? Con este asunto de la fiscalía, de la fiscal de la nación, que, wow, qué lío tremendo que estamos viviendo en nuestro país. Ya ni hablar de la presidenta, ni hablar de los congresistas. Hermanos, ¿esta realidad es para reírnos o para llorar? Para reír y llorar. O sea, ¿qué más podemos hacer? Pero nuestras emociones tienen que ir en esa dimensión. Si amamos a nuestro país, esta situación duele. Si amamos a nuestro país, lo que está pasando nos duele a nosotros, ¿correcto? Y parte de ese dolor es que tenemos que empezar a responder, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a compartir la palabra? Si está tan mal nuestro país, lo menos que podemos dejar de hacer, ¿no es cierto?, lo que no podemos dejar de hacer es empezar a compartir la palabra. Nuestro país tiene que cambiar, tiene que sufrir una transformación. Y nosotros como creyentes a veces nos quedamos callados y no evangelizamos, ¿se dan cuenta? Muy bien. Entonces, Nehemías recoge la información de sus hermanos. Muy bien. Y hay que preguntar. Yo creo que para recoger una buena información hay que realizar buenas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estás? Es una pregunta muy general. ¿Cómo te fue ayer? Ya va siendo un poco más específico. ¿Cómo está tu trabajo? ¿No? ¿Qué dificultad estás encontrando? Entonces, cuando las preguntas son más específicas, mejor será nuestra información. Entonces, si quieres tener una buena información, realiza buenas preguntas. Y un líder, por lo general, siempre escucha. Un buen líder siempre está preguntando. ¿Correcto? Así que hay que enterarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor con unas buenas preguntas. Como digo, Nehemías, al escuchar las noticias de su pueblo, estaba muy angustiado, ¿no? En el segundo punto, ahí, ¿qué dice en el segundo punto? ¿La obra qué dice? Entonces, cuando vemos la realidad, ¿correcto? Vemos quizás porque es difícil la tarea que tenemos que realizar, ¿no? Hemos mostrado un poquito la realidad de la iglesia y habría que informarnos más y vamos a ver que para responder los problemas de la iglesia, ¿no es cierto?, los problemas de lo que está pasando en nuestra iglesia, a veces son casi imposibles. ¿Cómo ayudar a que la iglesia pueda crecer? ¿Cómo tener un buen liderazgo? ¿Cómo hacer una transición de liderazgo, etcétera? Son tareas que no son preguntas que no son tan fáciles de responder, ¿no? Y cada iglesia tiene particularidades, cada iglesia tiene sus propios problemas. Y al parecer, cuando nosotros nos acercamos al Señor, vamos a ver que lo que estamos viviendo son situaciones muy difíciles, que hay un poco más casi imposibles, ¿no?, que podamos resolver. Pero lo bueno es que justamente eso que parece imposible, lo que nos lleva es a la presencia del Señor. Nehemías escucha que su pueblo está destruido, sus paredes, sus puertas. Y hay intentos de la reconstrucción de Jerusalén. Durante 40 años, 50 años reconstruyendo y no logran reconstruir, porque la tarea era muy difícil. Entonces yo creo que aquí Nehemías está ahí, ¿no? Reclamando, digamos, al Señor, pidiendo al Señor dirección, pidiendo al Señor qué es lo que tiene que hacer, haciendo que esa tarea que es imposible, en lugar de fijarte en la realidad, te puedas tú más bien animar por lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, ¿no? En lugar de decir, Nehemías, esto está muy difícil, va a decir Nehemías, pero Señor, contigo
estas cosas se pueden hacer posibles. Entonces, las cosas difíciles lo que hace es que nosotros podamos descansar en nuestro Señor, que Él puede hacer las cosas imposibles. ¿Creen eso? Amén. Y aún en nuestra propia vida, en la familia, en donde nosotros nos encontremos, las situaciones difíciles son gran oportunidad para descansar en las manos de nuestro Señor, para confiar que Él puede hacer grandes cosas en nuestros ojos, a vista de nuestra presencia, ¿no? Ahora, yo creo que la oración también uno aprende con hermanos que saben orar, ¿no? Con unos viejos luchadores. No sé cómo ustedes han aprendido a orar, ¿no? Pero por lo general uno aprende orando con un compañero de oración, con alguien a quien podamos nosotros imitar, ¿ya? Yo me acuerdo allá en Cusco había nuestro querido pastor Felipe Ayauca, bueno, ya está en la presencia del Señor, y con él de rodillas al lado de la banca, ¿no? Y empezar a orar, ¿no? Y a uno, pues, cuando uno aprende 2 minutos parece largo, ¿no? Y con el pastor Felipe 10 minutos era cortísimo, 15 minutos, Señor, ¿no? La rodilla, ¿no? En fin, pero uno aprende así. Entonces yo creo que, miren, Nehemías, ¿cuánto tiempo estaría orando? ¿Un día? Dice, empezó no solamente a orar, sino a ayunar. Él estaba luchando ahí, estaba conversando con el Señor constantemente, ¿correcto? Así que creo que nosotros tenemos que empezar a ejercer todos los problemas. Un buen líder, las dificultades que encuentra, los desafíos que tiene, siempre lo va a poner en las manos del Señor. Siempre va a empezar orando, siempre va a descansar en Él en oración. Así que la primera tarea de un líder es la oración. Tenemos que orar un poco más. A medida que va avanzando la vida, creo que vamos aprendiendo también a orar más, ¿no? que antes, ¿ya? Ahora, las emociones. Es interesante porque Nehemías dice, cuando escuché, dice, me puse a llorar, ¿no? Las emociones son tan importantes en la vida de las personas, ¿no? Por eso decía ortodoxia, ortopatía, ortopraxia, ¿no? Las emociones es algo que es bien humano, ¿no? Y nosotros cuando oramos al Señor con todo nuestro ser, ¿no? Con todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, con todo esto nosotros nos acercamos al Señor. Así que entonces las emociones son muy importantes, ¿no? Son sanas además, y queremos que las emociones sean sanas también. Entonces, cuando Nehemías ora y tiene mucha emoción y llora, es por la realidad en la cual él está viviendo, ¿no? No son emociones imaginarias, ¿no? Son emociones fruto de la realidad en la cual él está escuchando, está viendo. De modo que nuestras emociones tienen que responder a nuestra realidad, ¿no? A veces no estamos sanos emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, había una persona, llama al dentista y le dice, doctor, ¿sabe qué? Mis papás no van a poder ir a la cita que tenía con usted. Y el doctor le dice a la señorita, ¿y por qué no pueden? Porque han muerto. ¿Cómo? Han muerto, por eso no pueden. Obvio, si han muerto no pueden ir. Es que sus emociones están conforme a la realidad. Parece que las emociones están viviendo de otra manera. Y a veces nuestras emociones no están correspondiendo a la realidad. ¿Qué cosa nos emociona? Eso hay que trabajar, ¿ya? Por eso que nuestras emociones tienen que ir respondiendo a la realidad en la cual estamos viviendo. Yo creo que eso tiene un gran ingrediente en la realidad para sanar nuestras emociones. Muy bien. Lo segundo que ahí encontramos también, que es fundamentado, creo, en las promesas del Señor. Muy bien. Al recorrer Nehemías, entonces, él va a fundamentar ahora su relación con el Señor, su conexión con el Señor, reclamándole con la palabra, ¿ya? Él usa bastante la palabra de Dios un poco para afirmar lo que Nehemías va a querer hacer en su pueblo, allá en Jerusalén. Y él dice, ¿no? Señor, tú has prometido
tú nos has prometido que si nosotros pecamos nos vas a dispersar, pero si nosotros nos arrepentimos nos vas a juntar. Entonces, Nehemías usa la palabra de Dios como fundamento en su relación con nuestro Señor. Y es igual ahí, nosotros también en nuestros pedidos, en nuestra relación con el Señor, lo que usamos es la palabra. Las promesas que Dios nos ha dado, usamos como ingredientes para que Él pueda ayudarnos a responder las necesidades que tenemos, ¿no? Cuán importante es usar la palabra de Dios en nuestro tiempo de oración. Y Nehemías hizo eso, ¿no? O sea, usó la palabra, apeló a las promesas de Dios, apeló a lo que Dios hizo y dijo a Israel para que a partir de ahí Dios pueda intervenir usando su propia vida. De modo que sería muy lindo siempre usar la palabra de Dios en nuestros tiempos de oración. ¿Qué palabra tiene Dios para nosotros? En función a la realidad y al problema que vivimos, ¿cuál es la palabra que Dios nos regala? ¿No? El problema que estamos viviendo, ¿cuál es esa palabra? Y de veras, hermano, la palabra de Dios es la que da paz y tranquilidad en nuestra vida. Cuando estamos un poco enfermos, ¿no? Cuando hay situaciones difíciles de falta de trabajo, etc. Creo que la palabra es la que nos va a dar esperanza y nos da fuerza para continuar. Entonces, Nehemías, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, empieza ahora a pedir al Señor una cosa bien concreta. ¿Qué tenemos en el siguiente? Muy bien, una acción concreta. ¿Qué es lo que le pide Nehemías? ¿No? Ha analizado todo y lo único que le pide Nehemías es que cuando se acerque al rey, halle gracia el rey en el pedido que va a hacer. Es decir, Padre, cuando vaya al rey, esperamos que el rey pueda responder lo que estoy pidiendo. Solamente eso, que el rey no se fastidie, no se moleste, sino que más bien nos pueda colaborar con lo que voy a hacer. Entonces eso un poco ya encuentra, uno ya eso lee en el capítulo 2 de Nehemías, ¿no? En la cual Nehemías se acerca al rey y el rey le dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y él dice que empezó a temblar, a tener miedo cuando le dijo eso al rey, porque uno no puede estar triste delante del rey, porque si está triste, algo está tramando. Y el rey, lo que puede hacer el rey es decirle, bueno, Nehemías, tú vas a morir, porque tú tienes algo contra mí. ¿Por qué estás triste? Es donde Nehemías vuelve a orar, Señor, ahora dale gracia. Entonces Nehemías empieza a compartir al rey lo que está pasando con su pueblo, ¿no? Y gloria al Señor, el rey responde de manera positiva a lo que quiere Nehemías. Muy bien, así que vamos a entender que la oración no solamente es en ese capítulo 1, sino que es un tiempo muy largo que Nehemías pasa con el Señor. Entonces, la primera tarea de un buen liderazgo, un buen líder pasa tiempo orando, ¿ya? Y eso tenemos que hacerlo. La oración no solamente es para todos los hermanos, etcétera, sino especialmente para el líder. El líder tiene que pasar orando con el Señor, clamando su voluntad, dando lucidez, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer en el problema que está afrontando. Muy bien. El segundo tema que encontramos con Nehemías es, vamos adelante, un organizador, ¿no? Ahora, cuando Nehemías analiza la realidad, por eso que me parece muy importante que antes que organicemos el trabajo, etcétera, estemos bien informados sobre la tarea que tenemos que realizar. La tarea de Nehemías era la reconstrucción del muro, ¿correcto? En esa época, lógicamente, eran casi como ciudades-estado, es decir, cuando no hay muro, significa que esa ciudad está muy desprotegida y puede ser invadida en cualquier momento. El muro daba seguridad al pueblo. Ya eran casi como ciudades-estado, pequeñas las ciudades en esa época, ¿no? Así que entonces, creo que ahí Nehemías se informa bien de la situación, sabe cuál es el problema y empieza entonces ahora a qué tenemos que realizar y tiene que organizar el trabajo. Un buen líder sabe que el trabajo no lo hace solo,
¿correcto? No lo hace solo. La primera cuestión que tenemos ahí en nuestro panel dice que hay que empezar a prever, ¿no? Un buen líder prevé lo que tiene que pasar. Miren, cuando Nehemías habló con el rey, ¿qué le pidió? Madera del bosque, le pidió una pequeña cantidad de policías o de soldados que acompañen a Nehemías, le pidió autorizaciones para que pueda empezar a hacer la reconstrucción. Es decir, en ese tiempo de oración ya Nehemías está imaginando lo que necesitaba y el rey le dio lo que justamente necesitaba. Entonces yo creo que la previsión es muy importante en el líder, ¿no? El líder va a resolver un problema no desprevenido, sino él ya está precavido a lo que tiene que responder a los problemas que uno va pasando. Así que la previsión hay que ir pensando poco a poco. Miren, yo recuerdo en el caso de la iglesia evangélica ahí en Cusco, había un hermanito Jacinto Guamán, ¿correcto? En Cusco se compró el terreno para el templo. Y bueno, ya sabíamos que eso para construir el templo iba a pasar un poco más de tiempo. ¿Qué hizo el hermano Jacinto? Lo que hizo el hermano Jacinto fue, él tenía un terrenito en otro lugar y empezó a sembrar árboles. Y decía él, voy a sembrar los árboles para que esto, cuando empiece a crecer, sirvan para el techo del templo. ¿Se dan cuenta? Estaba precaviendo, ya estaba previniendo lo que iba a hacer. Miren, él sembró los árboles, pasó el tiempo, crecieron y sirvieron para los techos. Entonces yo creo que eso de prever es muy importante para nosotros. Uno cuando ve los problemas o los problemas que puede pasar en la iglesia, etcétera, tiene que ir preveyendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y Nehemías fue una de las personas de esa manera. Lo siguiente que tenemos creo que es planificar, ¿sí? Entonces la planificación tiene que ver ahora qué acciones concretas vamos a realizar para responder al problema. Y claro, Nehemías planificó su trabajo, ¿no? Ya sabía cómo reconstruir, él se fue de noche por el muro para ver cómo está la situación, vio cómo está básicamente la realidad y dijo, entonces vamos a empezar ahora, ¿por dónde vamos a empezar a construir? ¿Qué personas van a participar? Y empezó a planificar el trabajo de la reconstrucción. Así que nosotros como líderes también igual tenemos que tener un plan de acción. ¿Cuánto tiempo vamos a tomar para responder a los problemas? ¿Qué va a hacer tal persona? ¿Qué cosas se necesitan hacer? ¿Qué cosas necesitan realizar para afrontar los problemas? Y la planificación es algo que tiene que ver con acciones y fechas concretas, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a realizar de tal fecha a tal fecha? Y creo que este asunto de la planificación tenemos ya un poco más de experiencia. Siempre pedimos plan de trabajo a la iglesia, un plan de acción en la cual nos piden siempre a los líderes. Creo que la planificación es muy importante. Es una habilidad del líder. El líder tiene que saber planificar el trabajo para responder a los problemas que pasan. ¿Ya? Bueno, Nehemías es un gran ejemplo. Es un tipo que supo planificar el trabajo. Ahora, en la planificación siempre es muy importante una mentalidad orgánica, ¿no? Que eso, cuando digo mentalidad orgánica, es que todos los recursos que nosotros tenemos, no siempre lo tenemos que tener en nuestra mano. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba haciendo misión, ¿qué hacía para ir a otro pueblo? ¿Qué hacía Pablo? Viajaba, muy bien. ¿Qué usaba? ¿No? A veces usaba los barcos, ¿no es cierto? Y a veces usaba, porque en esa época, el camino del Imperio Romano. Eran unos especialistas construyendo carreteras. ¿O es que Pablo tuvo que construir su barco? ¿Pablo tuvo que hacer su carretera para hacer la misión? No, él ya está usando los recursos que había. Entonces, una persona con una mentalidad orgánica es así. Empieza a usar los recursos existentes de cómo estos recursos pueden ser aprovechados para resolver los problemas o para desafiar a la iglesia a seguir creciendo, etcétera, o la tarea que tiene que hacer, que tienen que emprender. Entonces, hay recursos que están fuera de nosotros que muy bien podemos aprovechar. ¿Ya? Yo creo que esa es justamente la mentalidad orgánica. No solamente pensamos en nosotros, sino en todo lo que nos rodea y cómo lo que nos rodea podemos aprovechar para afrontar y para salir adelante con el problema que nosotros enfrentamos. ¿Ya?
No hacemos solos las tareas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Muy bien. Ahora, ¿la planificación es falta de fe? No, hermano, vamos a hacer tal cosa. ¿Pero qué vamos a hacer? No, hermano, vamos. Vamos a viajar, digamos, a Lima. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a viajar? Hermano, por fe. Por fe vamos a viajar. ¿Ah? ¿Qué les parece bien eso? No, pues, tenemos que empezar a planificar. Y a veces nosotros actuamos así, es decir, frente a una situación para responder, para resolver un problema, bueno, dice, hay que orar nomás. No, hay que planificar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a afrontar? Entonces a veces pues confundimos, ¿no? La falta de fe, el hecho de planificar. No. La planificación más bien aumenta en nosotros la fe que necesitamos, ¿no? Quien planifica sabe qué es lo que tiene que pedir a nuestro Señor, ¿no? Hay que calcular los costos, hay que anticiparse, ¿no? Eso mismo ya nos enseñó nuestro Señor Jesucristo también ahí en el Nuevo Testamento. Muy bien. De la planificación, ¿pasamos a dónde ahora? ¿Qué dice ahí? A la motivación, ¿no? Hay que motivar. Y es otro elemento que hay que empezar a trabajar. Por lo general, a veces los jóvenes no se movilizan mucho porque no están bien motivados. Y la motivación tiene que ver con la visión, tiene que ver con el objetivo, tiene que ver con aquella tarea que tenemos que realizar. Motivar a las personas, no solamente decir hay que ponerle ganas, sino esto vamos a querer lograr. Motivar significa vamos a alcanzar esto, vamos a trabajar juntos, queremos esta realidad diferente. Es decir, la motivación tiene que ver con con hacer aquello juntos para lograr algo que va a beneficiar a la iglesia y a todos. Entonces, solitos no podemos hacer las cosas. Tenemos que tener personas motivadas, ¿no? Obviamente, la reconstrucción de Jerusalén, lo primero que tenía que hacer Nehemías era motivar a todo el pueblo de Jerusalén, ¿no? Para reconstruir. Y no era fácil, pero teníamos que empezar a motivar. Las personas no solamente tienen que estar ahí, sino que tienen que estar motivadas, porque esa emoción de cooperar, de colaborar, ayuda muchísimo para que podamos resolver y lograr las metas que nos proponemos. Así que hay que trabajar muchísimo con la motivación de las personas. La motivación no solamente es ponerle ganas, no, vamos, hay que ponerle alegría. No, es el objetivo, ¿no? Que queremos lograr. Es ahí donde tenemos que empezar a motivar a las personas a que juntos podamos imaginar un mundo diferente, una realidad diferente, y que si cooperamos podemos lograr. Imaginemos nomás, ¿no es cierto?, aquí el templo, ¿no? Entonces decimos, vamos a tener más personas aquí en el culto, en el templo de aquí de la Avenida Merced. ¿Cómo hacemos?, ¿no? Y una motivación puede ser, bueno, hagamos 2, 3, 4 cultos en el día, de modo que sabemos que aquí no ingresan muchos, pero pueden ingresar en varios cultos. Y si el hecho de crecer es parte de la motivación, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que tener directores para el primer culto, para el segundo culto, para el tercero, y en fin, empezamos a hacer el equipo que necesitamos. Pero aquí tienen que participar todos. Solos no vamos a hacer las cosas, ¿no? Tenemos que tener personas que nos acompañen en el trabajo. Muy bien. Y finalmente, dice hay que delegar, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Vamos. Delegar. ¿No es cierto? Muy bien, estamos bien motivados, sabemos lo que vamos a hacer, las tareas que hay que realizar, sabemos que solos no podemos hacer el trabajo, ¿no? Y cuán importante es que tenemos que identificar quiénes son las personas que tienen que empezar a trabajar y a cooperar, ¿no? Entonces quiere decir que hay tareas que nosotros no lo vamos a hacer, hay tareas que cada uno de manera específica y especial lo tiene que realizar. Pero esas tareas que tú haces con lo que yo hago, siempre va apuntando a un mismo objetivo, ¿no? Ahí viene por eso la delegación, porque si cada uno hace lo que quiere, pues bueno, no vamos a avanzar. La idea es que las tareas y las responsabilidades que se comparten son para lograr los objetivos. Hay que delegar, ¿no? Y gran parte de un buen liderazgo que empodera es cuando empieza a delegar responsabilidades a sus liderados, ¿ya? Así que por ahí tenemos que ver. No sé si recuerdan la experiencia de Jetro y Moisés, ¿no? Moisés, ¿qué estaba haciendo? ¿Recuerdan? Estaba haciendo justicia a su pueblo,
¿no? Estaba compartiendo justicia a su pueblo. Y el pueblo estaba haciendo una cola tremenda, ¿no? Porque, claro, uno por uno tenían que pasar y conversar con Moisés. Y Jetro, que no era creyente, ¿no es cierto?, ¿qué le dijo a Moisés? ¿No? Le dice, Moisés, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿no ves? Estoy administrando justicia a mi pueblo. Y Moisés dice, bueno, la tarea que tengo. Moisés, está mal. Lo que estás haciendo está mal. Porque es tremenda la responsabilidad que tienes, que vas a estar cansado, exhausto, y es más, es que hasta que puedes morir. Si mueres, bueno, estaría bien si el pueblo sigue adelante. Lo que pasa es que tu muerte puede provocar una crisis tremenda en el pueblo. Entonces, ¿qué le dice Jetro? Lo que te voy a recomendar es que organices la tarea. Pon grupos de 100, sobre 1000, sobre 100, sobre 10. Pon líderes, personas que administren justicia. ¿Qué es eso de poner sobre 1000, sobre 100, sobre 10? Es delegar responsabilidades. Yo creo que estamos aprendiendo un poco más el liderazgo. Yo recuerdo un liderazgo un poquito más antiguo donde el pastor hacía todo hacía, ¿no? Dirigía, predicaba, recogía ofrenda, listo. ¿Ah? Entonces, ¿y los demás? Felices por todo lo que él hace. Y a veces como iglesia esperamos que cuando venga un pastor, el pastor tiene que hacerlo todo. Y eso no puede ser, ¿no? No puede ser. A veces un liderazgo que a veces acostumbra a eso, ¿no? Pero no, un buen líder es aquel que empieza a delegar responsabilidades, ¿ya? Así que hay que trabajar en equipo, hay que delegar las tareas, ¿ya? Y claro, para eso hay que hablar con mucha franqueza, hay que hablar con mucha claridad en la delegación de las responsabilidades. Muy bien, así que tenemos un primer elemento. El líder es una persona que ora, ¿no es cierto?, que sabe que estas tareas no lo va a hacer no va a descansar en su propia fuerza, sino va a descansar en el Señor. Y la buena oración descansa en una buena lectura de la realidad, ¿correcto? Una vez que el Señor hemos entrado en su presencia, lo que va a pasar ahora es que nos va a mover hacia la acción. Y en la acción tenemos que empezar a organizarnos, ¿no? Más adelante seguro va a haber varias cosas que seguramente vamos a ir repitiendo, ¿no? Por ejemplo, el pastor no es una persona que administra dones, o el líder no es una persona que administra personas, sino administra dones, ¿correcto? Y cada uno de nosotros tiene dones que el Señor ha dado. Y eso es lo que tenemos que administrar, porque son los dones que van a ser justamente para este asunto de cooperar, para organizarnos. Conforme a nuestros dones, haremos mejor la tarea. Y eso es el líder. El líder conoce a sus personas, conoce a su gente, ¿no? En el taller que tengamos del sábado, por ejemplo, ahí vamos a tener un tallercito de cómo descubrir nuestros dones, ¿ya? A los que van a estar en el taller. ¿No? Por lo menos hay que saber qué don tengo para cooperar, para trabajar, para ayudar. Si no lo tengo, ¿cómo puedo yo cooperar? ¿No? Y el líder es el que organiza conforme a los dones, ¿correcto? Entonces, este asunto de motivar, de planificar, de prever, finalmente es una tarea muy preciosa del líder para empezar también a generar un nuevo liderazgo. Muy bien. Seguimos en la tarea y tenemos ahí ahora el tercer punto, ¿qué dice ahí? Con la oposición, ¿no? El líder frente a la oposición. Y también a veces el líder tiene que confiar más en el Señor, de veras, ¿ah? A veces cuando tenemos gente que se opone, nos volvemos vengativos, ¿no? A veces nos desanimamos, ¿no? Que es parte natural a veces como personas, ¿no? Pero la oposición es una cosa muy linda, hay que verlo así, ¿no? Cuando tienes a alguien que está en contra tuyo, ¿te va a perdonar o te va a señalar todos tus errores? ¿Qué creen que va a hacer? No te va a perdonar nada, hermano, ¿no? Y agradece porque te lo va a decir, pues, te lo va a decir, ¿no? A veces los líderes nos gusta tener a esas personas bien lejos, ¿no? Bien lejos, cuando debemos tenerlo bastante cerca, ¿ya? Porque de alguna manera el Señor te va a mostrar a través de Él lo que tienes que empezar a corregir, ¿no? Ahora, la oposición no siempre viene de afuera, a veces viene de adentro, ¿no?
La oposición no es de gente incrédula, también hay de gente creyente, ¿no? Pero venga de donde venga, creo que tenemos que tomarlo como una manera en la cual el líder se va a forjar justamente en medio de la oposición, ¿no? No siempre lo que estamos pensando agrada a las personas, no siempre lo que nos proponemos hacer nos van a cooperar. Hay gente que se va a oponer a la tarea, y Nehemías hubo de esa experiencia tremenda, ¿no? Había gente que se metía dentro del pueblo para oponerse a la tarea. Claro, en la oposición se manejan ciertos intereses, ¿no? Que no son los intereses, digamos, que interesa a la mayoría, ¿no? Pero es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Y digo ahí, por ejemplo, que la oposición, entre otras cosas, lo que hace es mostrar en el líder su buen desenvolvimiento, un buen rendimiento. La oposición hace que tú puedas hacer las cosas de mejor manera. Si hay oposición, por lo menos lo que tienes que hacer es, ¿no es cierto?, te ponerte de rodillas y a orar, porque solito no vas a poder afrontar esto. Hay gente que se opone a este asunto. Y miren cómo la oposición, en lugar de desanimarte, más bien te lleva y te pone de rodillas a ti para seguir trabajando más en el Señor, ¿no? Entonces, pero tampoco no seamos ingenuos, tenemos que conocer cuáles son esas motivaciones que tiene la oposición, ¿correcto? No hay que ser muy prejuiciosos tampoco, pero sí hay que saber qué está moviendo a esta persona que se opone al trabajo que nosotros queremos emprender. No hay que verlo como enemigo, hay que ver como una posibilidad que a lo mejor lo que él está oponiéndose es algo mejor que podemos hacer, pero hay que escuchar, hay que conocer las motivaciones y no ser muy ingenuos, ¿no es cierto?, con las personas, porque hay gente que puede decir varias cosas y se opone, pero finalmente lo que quiere es destruir tu liderazgo, sacar tu liderazgo, y en eso también hay que tener muy claro, ¿ya? Muy bien, así que entonces creo que Nehemías es un gran ejemplo de cómo avanzar en el desafío que tenemos con la oposición que está al frente de nosotros. Lo otro que hace la oposición también es que nos anima a hacer las cosas de manera correcta. Cuando tenemos oposición, vamos a tener mucho cuidado en hacer las cosas. Como decimos, para no darle motivo, ¿no? Para no darle razones de oponerse aún mucho más a la tarea que nosotros estamos realizando, ¿ya? De esa manera que la oposición cumple el papel, pues, de que nosotros tenemos que pensarlo bien, tenemos que analizarlo bien, tenemos que planificarlo bien, si es que nosotros queremos avanzar en el trabajo que nos queremos proponer. Así que un buen líder sabe manejar la oposición que tiene de adentro como de afuera, ¿no? Como decía, creo que ahí en el capítulo 6, el versículo 9 de Nehemías, ahí tenemos cómo Nehemías clama al Señor para que pueda intervenir en la oposición que tiene, ¿no? Es difícil. La gente que se oponía con Nehemías tenía muchos intereses, eran además poderosos económicamente, y lo que hacían era querer no construir porque querían seguir explotando a sus hermanos, querían seguir disfrutando de la crisis, ellos, lo que eran los poderosos, y ellos se oponían a la construcción del muro. Así que la oposición muchas veces no quiere lo mejor para nosotros. En eso hay que tener cuidado. Esto es lo que va a hacer la oposición, es que te puedas mantener con claridad qué es el objetivo que te propones alcanzar, ¿no? La oposición va a ser afirmar eso, va a afirmar muchísimo para que tú estés bien seguro de lo que Dios quiere hacer con tu liderazgo y seguir avanzando, ¿no? Finalmente, creo que lo que hace la oposición también es descansar, descansar en el Señor, ¿ya? Una vez más, ahí vamos a ver que la tarea es del Señor. Hay situaciones, son situaciones difíciles que no podemos afrontar, y creo que la oposición, como digo, nos lleva a descansar más en el Señor. A veces también, cuando hay problemas, la gente nos deja solos, a veces uno siente mucho desánimo, ¿no? Pero finalmente lo que Dios quiere hacer en medio de todo esto es coraje, ¿no? Es fortalecerte en nuestro Señor. Y eso es, nosotros necesitamos líderes que en medio de la oposición podamos seguir avanzando. No todos van a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos
2 o 3 elementos que hemos mencionado. Primero, ¿qué hace un líder? ¿Cuál es su primera responsabilidad? ¿Recuerdan? ¿Qué hace un buen líder? Punto 1, ¿recuerdan? Ora, ¿no es cierto? El líder camina de rodillas, ¿ah? Eso es lo que hace un buen líder, ¿correcto? Deja en las manos del Señor los problemas que tiene que afrontar. Cuando ora, tiene que pasar a otro elemento. ¿Qué hace un buen líder? Se organiza para responder el problema. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a resolver el problema y el desafío que estamos enfrentando? ¿No es cierto? Para eso vamos a prever, vamos a planificar, vamos a motivar, finalmente vamos a animar, ¿no es cierto?, a los hermanos. Como tercer elemento, en medio de estos problemas que tenemos, una oposición. Así que no debemos extrañarnos si hay personas que se oponen. Es más, la oposición hace que tu liderazgo pueda seguir avanzando, pueda seguir creciendo, y finalmente la oposición hace que tu liderazgo siga descansando en la presencia de nuestro Señor. Muy bien. Lo cuarto es las manos de un líder, ¿correcto? Y así es, las cosas se logran con mucho trabajo, ¿no? Y ahí pongo, creo, el elemento de la oración, ¿sí? Ahí está. ¿O no? La hora no es oración, sino es acción, ¿no? Eso es. Yo creo que un buen líder tiene que ir con ese asunto, ¿no? Ora y actúa, la oración. No solo todo está en oración, sino que la oración nos empuja a la acción. Porque claro, las cosas se logran. Un buen líder es alguien que tiene que trabajar. Las cosas se logran con trabajo, ¿no? Hay un pensamiento que me gusta compartir siempre. Las cosas se logran con 10% de inspiración, de buenas ideas, pero 90% de transpiración, de sudor, ¿correcto? Un buen líder tiene que trabajar, tiene que lograr. Y Nehemías era una persona que nos demuestra eso. Él está trabajando duro, él no solo está delegando, está diciendo hagan esto, sino que él mismo empieza a realizar las tareas. Y a veces la tarea de un líder es mucho más pesado aún, ¿correcto? Así que tenemos que entender claramente eso. Las cosas se logran con mucho trabajo, ¿no? Ahora, eso es, la espiritualidad no sustituye el esfuerzo que tenemos que realizar, ¿no? Un buen líder es alguien que su espiritualidad, su relación con el Señor se traduce en el trabajo arduo que realiza, ¿no? Ahora, el solo trabajar por trabajar, tampoco es el objetivo, ¿no es cierto? Aquí no estamos para trabajar como locos, ¿no? El trabajo tiene que tener un objetivo. El trabajo tiene que empujarnos a lograr ciertas metas. No hacemos trabajo por trabajo, ¿no? Hay una tarea concreta que como líderes tenemos que visualizamos y sabemos que para resolver ese problema tenemos que trabajar bastante, ¿no? Ahora, lo que sucede con el trabajo, ¿no es cierto? A veces es la tensión, ¿no? Como llaman el famoso ahora, el estrés, ¿no? A veces eso es una carga tremenda que subimos como líderes, pero justamente este trabajo en las manos del Señor, por eso oración, uno descansa en el Señor, ¿no? Pero el descansar no significa que tenemos que desentender del trabajo que tenemos que realizar. La espiritualidad nos empuja hacia el trabajo. Y es más, creo que ahí tengo un elemento más que dice que las cosas buenas son muy hermosas, ¿no? Hacer las cosas bien es algo que gratifica al ser humano. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios hizo todas las cosas en 7 días, ¿qué dijo el Señor al final? Y vio Dios que era bueno. Así que hacer las cosas bien es parte de cómo Dios quiere que podamos disfrutar del trabajo que hacemos. No hacemos de cualquier manera las responsabilidades que nos dan. No hacemos de cualquier manera los encargos que recibimos. Vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y vamos a hacerlo bonito. Lo bueno, lo perfecto es bonito. La cosa bien hecha es preciosa a los ojos. Así que lo que hacemos a la gente le agrada también, ¿ya? Creo que eso nos tiene que animar
hacer las cosas bien hechas como para el Señor, ¿ya? Y lo que se hace bien, realmente eso la gente aprecia, ¿no? Por eso dice en Mateo, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a nuestro Dios. Así que la mejor manera de alabar al Señor es haciendo que lo que llega a nuestras manos lo hagamos de la mejor manera. Usemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento, todas nuestras ganas para hacerlo bien, como para el Señor, ¿no? Esa es, yo creo que una gratificación. Y la iglesia necesita este elemento, ¿no? Ahora, el trabajo inspira a muchos. O sea, un buen líder que trabaja va a inspirar a los hermanos para que también ellos puedan comprometerse en el trabajo, ¿ya? Aquí tengo un dato más. El trabajo es parte de lo que el Señor ha hecho con nosotros. El trabajo bien hecho es algo que se asemeja a nuestro hacedor, ¿ya? El placer de hacer las cosas bien es algo que nosotros nos tiene que motivar a que podamos disfrutar de nuestro liderazgo. Hacer las cosas bien, ¿ya? Muy bien. Pasamos al quinto punto y hablamos sobre el corazón del líder, ¿no? Un corazón solidario. Miren, en el tiempo de Nehemías la situación era muy difícil. Habían sus propios hermanos, explotaban a sus hermanos. Sabiendo que vivían una crisis tremenda, encima de eso, las personas que tenían recursos explotaban a los hermanos que no tenían recursos. Los líderes de esa época pedían una cuota, un tributo a sus hermanos en medio de la pobreza. Pedían tributos que tenían que seguir cooperando con los líderes de esa época. ¿Pero de dónde si estaban pasando mal? ¿No? Pero Nehemías trabajó de manera diferente. Primero, Nehemías no empezó a cobrar ningún tributo a sus hermanos por el liderazgo que él ejercía. Aunque como líder tenía la, digamos así, la responsabilidad, o tenía esa posibilidad de cobrar a sus hermanos, él no lo hacía. Porque él veía que la situación que estaba pasando era muy difícil. Quiere decir que su corazón era solidario con las personas. ¿Correcto? Nehemías, como jefe, tenía derecho a tener su terreno y que las personas puedan trabajar en ello. Tampoco Nehemías pedía eso, ¿no? Él lo iba a hacer, porque sabía que la situación que pasaba era muy crítica. Así que creo que la solidaridad, un corazón que ve el bienestar de todos y no está pensando en su propio beneficio, ayuda muchísimo, ¿no? Ese liderazgo necesitamos, ¿ya? Porque, bueno, no es tanto en nuestras iglesias, pero hay otras iglesias muy grandes en las cuales el liderazgo a veces abusa de la gente. Se ha hablado mucho del abuso espiritual de los líderes, ¿no? En Lima había un pastor que tenía un hermano que tenía su taxi, ¿no? Entonces el taxista tenía que llevarlo al pastor, tenía un compromiso, una cita, pues lo llevaba hasta ese lugar y el pastor no le pagaba por el taxi, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque el pastor le decía, bueno, un siervo, ¿no? Va a servir al líder. Y pobrecito, le hacía un montón de taxis y el pastor, no, era pues parte, y el taxista creía eso, que lo que estaba haciendo pues era un servicio, ¿no? Para el siervo, y él decía, pero y a veces me falta para tal, y él un poco indiferente, ¿no? Y cuando el pastor muy bien podía pagar el taxi, ¿no? Había otro hermano que perdió un negocio porque le pidió, tenía una empresita ahí grande, le pidió una ofrenda grande para la iglesia. Hermana, tienes que dar por esto. Dio, porque Dios te va a dar 5 veces de lo que das más, ¿no? Dio una buena cantidad y no había los 5. Nunca llegó y fracasó la empresa. Es decir, que a veces nos aprovechamos. El líder a veces se aprovecha de sus liderados. Entonces, ese asunto cuando hablamos de Nehemías, que no le cobre impuestos cuando podía bien cobrar porque era un derecho del líder, del jefe de ahí, él no lo hacía, porque veía la situación de sus hermanos. Entonces, por eso que el líder tiene que ver cómo es que su corazón tiene que solidarizarse con los demás.
¿no? Y un corazón solidario, un corazón que ve el bienestar de los demás, nunca va a hacer eso. Va a tener mucho cuidado, ¿no?, en hacer esas cosas. ¿Ya? Muy bien. Creo que hay otros elementos ahí también. Por ejemplo, pongo esos de integridad, ¿no?, imparcialidad y finalmente justicia social, ¿no? La integridad en el sentido de que Nehemías lo que hacía respaldaba con sus hechos, ¿correcto? Él sí tenía los recursos, además compartía los recursos con la gente, con su pueblo, ¿no? No les pedía, aún teniendo ese derecho, pero él compartía lo que tenía. Lo otro que era imparcial frente al justo juicio de las personas. Obviamente Nehemías tenía que tener el cuidado con la gente necesitada, del cual sus hermanos abusaban. Ustedes van a leer ahí en el capítulo 8 más o menos, que Nehemías les llamó la atención a sus hermanos, que era una cosa injusta que teniendo recursos pudieran seguir reclamando más a sus hermanos cuando ellos no tienen los recursos, ¿no? Y a veces cuán importante ahí es entender, ¿no es cierto?, que nuestros recursos también son parte que tenemos que adorar a nuestro Señor, ¿no? Nosotros adoramos con todo, también con nuestros recursos, ¿correcto? Pero tenemos que ver aquí que estos recursos sean para el beneficio de todos. Siempre tenemos que pensar en eso. Lo que abunda en uno tiene que suplir la necesidad de otro. Porque ya como iglesia somos una familia. Como iglesia estamos pendientes de nuestros hermanos y no podemos ser indiferentes a sus necesidades, ¿no? Esa es grande, una de las lindas características que tiene la iglesia para con sus hermanos, ¿no? Hay experiencias muy lindas de personas que han dado bastante para la obra también, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado el famoso Lima, el encuentro con Dios, ¿no? Ese proyecto tremendo de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Allá en Lima, por ejemplo, los templos tremendos que nosotros vemos que se construyeron con el aporte de un hermano, ¿no? Él decía que en lugar de vivir con su 10%, con el 90%, era al revés, es decir, el 90% lo ponía como ofrenda y él vivía con el 10%. Era una persona que tenía mucho recurso y miren cómo ha crecido esas iglesias con esos aportes tremendos. Nosotros tenemos en nuestra experiencia como iglesia a nuestro hermano Julián Bustamante, no sé cuántos recuerdan él, creo que tiene raíces aquí en Arequipa. Él cuando tenía su empresa, ahí dentro de la planilla tenía como 50 pastores que él pagaba a todos los pastores, haciendo la labor de los pastores que ellos hacían en la iglesia. Era parte de su planilla, era parte del staff de trabajo de la empresa que él tenía. O sea, también nosotros damos los recursos para que la iglesia siga avanzando, ¿no? Y así vamos a poner cada uno. Pero tenemos el cuidado de no aprovecharse de los recursos, ¿ya? La buena administración de los recursos es muy importante. Nuestros liderazgos a veces tienen mucho problema con la administración de los recursos. Hay que administrarlo bien. No puede dar motivo a que las personas hablen mal de esto. La buena administración hace que la obra pueda seguir avanzando, ¿ya? Así que entonces, hermanos, la integridad, la imparcialidad y la justicia es parte del corazón. El líder tiene que moverse por esas directrices, ser íntegros, que lo que tú dices lo haces, imparciales, nunca estés a favor de uno y en contra de otro sin motivo alguno. La justicia es muy importante. Si eso está en nuestra mente, de seguro que todo lo que queremos hacer por la iglesia va a brotar como Dios quiere que brote. Cuando nuestros intereses son otros y no estos, empezamos a manejar las cosas de manera diferente y eso no ayuda para el crecimiento de la iglesia. ¿Correcto? Lo otro, ese asunto de los, hay creo varios textos sobre el abuso de los líderes, de los nobles de Judá con gente pobre que ya Nehemías los puso en su sitio. Finalmente, creo que el corazón de un líder es un espíritu de siervo, ¿no? Eso me parece que va a dirigir muchísimo nuestra vocación de liderazgo, el deseo de servir. Claro, es bonito hablar, pero otra cosa es en la realidad, ¿ya? Pero pensar en el bienestar del otro, ese es el corazón de siervo. Esa es la vocación de siervo, ¿no?
Hay gente que va a pensar que la única manera de dirigir es que haya poder, que alguien tenga poder y con más poder uno puede hacer y tomar decisiones. No, creo que eso no nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos enseñó a servir a la gente, estar dispuestos a colaborar, a cooperar, a buscar el bienestar de la iglesia. Ese es el líder que se sacrifica, que ve el bienestar de su iglesia, ¿no? Y esos son los consejos que da Pedro, Pablo, a los pastores, a los obispos, ¿no? Piensen en el bienestar de ellos, no piensen en oportunidades para enriquecerse, no piensen en oportunidades para ver cómo ustedes pueden aprovechar ese liderazgo. Ahora, en nuestra iglesia, como decía, hay que trabajar bonito, ¿no? Porque a veces no tratamos bien a nuestros pastores, ¿no? Comparando con otras iglesias, por ejemplo, quienes pagan mal a sus pastores son de la IEP. El obrero es digno de su salario y no le pongas bozal al buey que trilla, etc. Ahí vamos a asumir la responsabilidad, ¿correcto? Como iglesia también, de no ser abusivos, digamos así, con el liderazgo. Yo creo que ahí como IEP tenemos que aprender a cooperar un poco mejor. ¿Ya? Muy bien. El espíritu de siervo es muy importante, que nos da libertad para cooperar, para trabajar. Yo creo que las buenas ideas vienen con ese espíritu. Con el deseo de servir, el Señor va a poner las buenas ideas, las buenas acciones en el liderazgo. Finalmente, creo que el líder con su estilo tiene que provocar un movimiento, una renovación constante. ¿Ya? No solamente queremos administrar la iglesia. Queremos que la iglesia pueda pasar a otro nivel. Queremos que la iglesia pueda crecer. Queremos que la iglesia pueda ser diferente, ¿no? Y de alguna manera generar un avivamiento, una situación diferente que la que está pasando actualmente. Eso es un poco el desafío que tenemos como líderes, ¿no? Cómo hacer que nuestra iglesia pueda experimentar otras que hasta el momento no ha ocurrido. Y esas experiencias puedan motivar a seguir creciendo más en el Señor, a seguir reflejando más con su vida, con sus hechos, con sus dichos, lo que el Señor quiere para nosotros. El movimiento de renovación es algo espontáneo. Si nosotros hacemos bien el trabajo, si nosotros oramos, si nosotros nos organizamos, si nosotros buscamos el bienestar de los demás, ese espíritu va a generar un avivamiento dentro de la iglesia. Y va a empezar a crecer, va a empezar a crecer. ¿Ya? Yo creo que eso con Nehemías ha ocurrido. O sea, de un momento a otro, el pueblo se junta para leer la palabra y empiezan a emocionarse. Y dice, empiezan a llorar por la palabra que escuchaban. Pero en realidad, esa lectura de la palabra estaba acompañada con todas las acciones justas que hacía Nehemías, con las acciones que motivaba a la gente a reconstruir el muro de Jerusalén, su pueblo. Toda esa realidad animó a que la palabra de Dios aún tuviera mayor luz, mayor claridad en la gente y ver la bendición de Dios, la provisión de Dios y cómo el Señor estaba trabajando con su pueblo. Así que hacer las cosas bien, orando, ¿no es cierto?, organizándonos, va a generar un movimiento que me parece a mí interesante. ¿Ya? Muy bien. Creo que parte también del movimiento es que de la renovación es que si nosotros cometemos errores, tengamos que arrepentirnos. Cuando las cosas se hacen bien, lo que va a provocar es que tengamos que arrepentirnos, dejar de hacer la cosa que está mal y empezar a comprometernos con lo que Dios quiere hacer. Vamos terminando ya, ¿no es cierto? Y finalmente, para ya concluir con esta parte, primero necesitamos líderes al estilo de Nehemías. ¿Ya? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Recuerdan rapidito? ¿Qué hizo Nehemías? Primero, oraba. Segundo, organizaba. Tercero, maltrataba a la oposición. No. Trabajaba bien con él. Cuarto, trabajaba duro o todo era buenas ideas. Trabajaba duro. Quinto, un corazón solidario. Y finalmente, con sus ojos ve cómo la iglesia va renovándose. Que el Señor nos use y nos bendiga en esa dimensión, ¿no es cierto? Lo segundo que pongo ahí es, usa tu vida como una herramienta pedagógica. La manera como estás viviendo, que sea la manera como estás enseñando. No vivas de cualquier manera. La manera como vives, úsalo como una enseñanza para las personas que te rodean. ¿Amén? Hay que hacer eso, ¿ya? Y
el Señor siempre sorprende. La iglesia es del Señor y Él nos va a sorprender. Y si hacemos bien las cosas con las características que en Nehemías hemos mencionado, de seguro que vamos a tener sorpresas del Señor en nuestra vida y en la iglesia. Muy bien, lo que queremos hacer no es nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Por eso un líder que ora, que se organiza, que motiva, que sirve, es un líder que está alineado con lo que Dios quiere. ¿Ya? Que Dios nos bendiga.